Bien. Amén. Qué alegría de poder saludarles una vez más para las iglesias del norte de Chile, también Curicó, Ovalle y toda la gente que está conectada a nuestra reunión online, así también como los que están presencial allá en Copiapó. Les bendecimos, le mandamos mucho amor de parte del Señor y de parte de nosotros. Estamos muy contentos de poder reunirnos una vez más en su presencia. Este fin de semana está siendo glorioso. Comenzamos temprano con la alabanza y ha sido glorioso el mover del Señor este día. Y sé que el Señor, a través de la palabra y de lo que se soltará después de la palabra, traerá aún más liberación de la atmósfera, liberación de su presencia, que se vaya todo miedo, toda vergüenza, en el nombre de Jesús, y que podamos sentirnos libres dentro de su presencia. Me da mucha alegría y mucho gozo en mi corazón poder volverlos a saludar, poder volver a compartir una palabra con ustedes. Tengo el privilegio de compartir la palabra el día de hoy, y en la búsqueda de qué podía el Señor entregarme para hoy día, estuve orando y meditando en el silencio de Dios. Cuando Dios deja de hablar, pero deja de hablar no en un sentido de abandono, no en un sentido de orfandad. Deja de hablar para procesar tu corazón en un momento de aflicción, pero Él vuelve a hablar siempre y cuando después de esa aflicción tu actitud cambie y lo busques con aún más desesperación. Él se esconde para que tú lo busques. Por eso Él guarda silencio. No porque Él diga, bueno, hoy día no voy a decir nada, hoy día voy a guardar silencio y veremos qué pasa mañana. El Señor no es así. Nuestro Dios no es así. El Señor guarda silencio. El Señor hace cosas que muchas veces nos duelen únicamente para que crezcamos, para que nuestro corazón sea formado y procesado y podamos ir en aumento. No muchos pasan el proceso, pero el Señor sabe escoger, el Señor sabe procesar, el Señor sabe formar. Y hoy quería hablarte del silencio de Dios, pero vamos a orar antes de comenzar esta palabra. Te pido y te invito a que cierres tus ojos, levantes tus manos, abras tu corazón e invites su presencia. Invoques su presencia en medio de nosotros. Ahí donde estás, empieza a orar. Empieza a clamar personalmente. Empieza a hablar con Él. Decirle las cosas más bellas que se te ocurran. Comienza a llamarlo. Comienza a buscarlo. Comienza a invocar su nombre, a invocar su presencia. Padre, oramos para que esta palabra sea de revelación y de edificación. Que esta palabra no sea solo de información, sino que sea de formación. Sea de instrucción para la vida de las personas que están escuchando esta palabra, Señor. Toca sus corazones y que puedan entender, Señor. Dales entendimiento, revelación, y que puedan comprender y captar la palabra. Abre su corazón, hazlos sensibles a tu voz, a tu palabra, Padre. Gracias por esto, Padre, por esta oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, de adentrarnos una vez más en lo que tú dejaste para nosotros, que es la palabra, tu hermosa palabra. Señor, haznos cada día más dignos de poder adorarte, de poder estar delante de ti, delante de tu presencia. Te damos las gracias, Padre. Gracias, Señor, porque a pesar del silencio, tú vuelves a hablarnos, tú vuelves a estar y todo lo haces para bien.
Te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Quiero comenzar esta palabra en el libro de Isaías, capítulo 55. Isaías 55, que dice, acá lo tengo, dice, buscad a Jehová. Si lo tienen ahí, sería estupendo que puedan leerlo conmigo. Si me confirman con un fuerte amén que están en la palabra del Señor, que ya lo tienen ahí marcado. Isaías 55, verso 6. Capítulo 55, verso 6. Que dice, vamos a leer del 6 en adelante, ¿ok? Amén. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Y necesito que esto lo captemos bien, lo escuchemos con atención, porque va a ser vital dentro de todo lo que es la entrega de esta palabra. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmada de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán. Y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Amén. Es un texto largo, pero en sí tiene trasfondo a lo que vamos a hablar hoy día. Y quiero que repitamos esto, quiero que esto sea la clave de nuestra palabra el día de hoy. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle tanto que está cercano. Dilo. Quiero que lo repitas conmigo. Hagamos este acto de repetir esto que es muy fundamental, y quiero que lo grabemos bien en nuestro corazón y en nuestra mente. Quiero que repitas conmigo. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, como son más altos, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Quiero que repitas esto conmigo. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dile a tu hermano que tienes ahí al lado, son más altos los pensamientos del Señor. Amén. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle entre tanto que esté cercano. Quiero que medites en esta palabra, este conjunto de palabras que dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Cuando la Biblia habla de meditar en la Escritura, un ejemplo en el Salmo 1, y cuando habla de meditar en Josué también 1, es dicha como murmurar. Se dice como una palabra hebrea, que lo que en el final quiere decir murmurar. Y esta es la palabra que quiero que estemos murmurando, que estemos en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra boca repitiendo, siempre pensando, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. En sí, una palabra clave que puedo dar a esto es aprovechar. Busca a Jehová mientras puedas hallarlo,
Aprovéchalo ahora que está cerca. Yo pido al Padre en nombre de Jesús que esta palabra sea de revelación y esta palabra sea un llamado, despierte una desesperación en los corazones para buscar la voz del Señor. En el nombre de Jesús clamo por esto. En el Salmo 83:1 dice: Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Amén. Repito, en el Salmo 83, verso 1 dice: Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Si lo puedes leer ahí y subrayarlo y guardar este texto, Salmo 83, verso 1, podemos ver que Dios siempre ha hablado a los hombres, siempre ha habido palabra de Dios para los hombres, siempre. En Hebreos dice que Dios, habiendo hablado a los hombres antes por los profetas, en estos postreros días ha hablado por su Hijo, el Señor Jesucristo. Siempre Dios le habló al hombre. Diga conmigo, Dios siempre le habló al hombre. Y Él dijo que el Espíritu Santo nos enseñaría. Jesús quería compartir más cosas con sus discípulos, pero es imposible compartir todo. Y dijo: bueno, cuando venga el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas. Él les hablará aún las cosas que habrán de venir. Así que nosotros sabemos que tenemos al Espíritu Santo con nosotros, que nos enseña, que nos guía y que nos habla. Repita conmigo: el Espíritu Santo nos guía, nos enseña y nos habla. Pero así como en la antigüedad hubo tiempo donde Dios hizo silencio, también en el presente tenemos tiempos, momentos donde se contrista nuestro corazón y pecamos, o muchas veces por cosas demasiado absurdas o cosas que sabemos que están mal, cosas que el Señor nos llama a no hacer, las hacemos y contristamos el corazón del Señor y Él hace silencio. Él hace silencio cuando nosotros contristamos el corazón. Y por eso quería leerles el Salmo 83, porque es el clamor del salmista pidiéndole al Señor que le hable. No guardes silencio ni calles, oh Dios, ni te estés quieto. Antes de que Cristo viniera, los últimos 400 años, se es conocido como el tiempo de silencio de Dios. Los judíos lo ven así, los cristianos lo ven así, porque no había voz profética. Sí, los profetas traían la palabra, pero no habían visiones, no habían sueños, no había profecía, no había revelación. Fueron años terribles. Yo me imagino cómo hubiera sido asistir a sus reuniones, a sus cultos, así como están ustedes reunidos ahora. Podrían haber palabras tremendas, pero en ese momento seguía solamente como una enseñanza literal, hueca, sin trasfondo, sin rema. Qué terrible sería escuchar una palabra así. Esos fueron tiempos difíciles donde Dios no habló. No había una voz profética. Tiempos difíciles cuando Dios no habla. Un ejemplo, en los días del profeta Samuel, exactamente en los días del sacerdote Elí, donde hubo silencio, donde Dios no hablaba, escaseaba la voz del Señor. La oración mía esta mañana, queridos hermanos, y quizá deba ser tu oración esta mañana también: Señor, no guardes silencio, no calles ni te estés quieto. Necesitamos oír tu voz. Si puedes un momento nada más cerrar tus ojos ahí y clamar esta oración con tus propias palabras, derrama y di: Señor, no guardes silencio. Derrama tu corazón ahí.
unos momentos nada más, pídele al Señor: Señor, no guardes silencio, no calles ni te estés quieto, porque necesitamos oír tu voz. Amén. Yo no sé si entiendes o si en algún momento de tu vida llegaste a entender lo grave que es estar sin la voz de Dios y lo glorioso que puede llegar a ser que Dios te hable. El tener la voz de Dios y el que Dios te hable es una experiencia gloriosa, única, y que vale más que todo. Su voz, su palabra vale más que todo. Yo no sé si has tenido la experiencia maravillosa de que Dios te hable, pero Jesús siempre ha querido hablarnos. Y Él dijo: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Si tú hicieras un balance de la vida de David, si hicieras un estudio de este personaje, de este rey de Israel, encontrarías muchos momentos difíciles en su vida, muchos procesos dolorosos, aflicciones, angustias. Todos los tenemos, especialmente en el ministerio. Pero les digo que el momento más difícil para David no fue cuando Saúl quiso matarlo, tampoco fue cuando estuvo escondido en la cueva de Adulam, tampoco cuando vino a la tierra de los filisteos y por temor a morir fingió ser loco y rayaba las puertas de las casas y dejaba salir saliva de su boca, haciéndole creer a la gente que estaba loco para que no lo mataran. Tampoco fue en Siclac cuando los amalecitas quemaron toda la ciudad y se llevaron cautivos a las mujeres, a los niños, al ganado, y aún sus amigos lo querían matar. Esos no fueron los peores momentos en la vida de David. No fue la guerra contra los filisteos. No fue cuando su hijo Absalón promovió en el país una rebelión en contra de él, en contra de su padre, queriendo asesinarlo, a su propio padre, David. Aún eso no fue el mayor dolor de su corazón. Tampoco cuando Adonías quiso usurpar el reino. El peor día de David fue cuando él pecó y Dios hizo silencio. El peor día para David es ese día, aquel día que Dios hizo silencio y no habló a David. El Salmo 32 describe un poco ese clamor y dice: mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. La palabra que se usa en este salmo es gemir, que en el hebreo es clamor, rugido de león. Eso es lo que dice la Escritura. Mientras callé se envejecieron mis huesos. Y dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó tu mano sobre mí, se volvió mi verdor en sequedades de verano. O sea, David no era que estaba orando y diciendo: ay, Señor, perdóname, Señor, ayúdame, Señor, háblame. Dios le hizo silencio a aquel hombre de Dios, al hombre ungido. No le habló por 1 año a David. Y dice que clamó, que rugía como león, que gritaba, que bramaba, que gemía como un león. De día y de noche: Dios, háblame. No hagas silencio y no te estés quieto. Rugió como león porque no oía la voz de Dios en su vida. Ese fue su mayor dolor, su mayor aflicción. Ese es el silencio de Dios. De eso quiero hablar hoy día, del silencio de Dios. Para mí el dolor más grande es el silencio de Dios. He tenido la experiencia de experimentar el silencio de Dios y es algo horrible, es algo doloroso. Sientes abandono, sientes que ya no hay nada con el Señor, sientes que tu relación está perdida, sientes orfandad. Y he tenido cercanos a mí que han vivido experiencias con el silencio de Dios y de la misma manera no es lindo, es algo horrible. Pero en esto quiero entrar, de que aquella aflicción en el silencio de Dios no te tiene que llevar para abajo, no te tiene que hundir. No puede ser mayor que tú.
Como decían al principio, Dios todo lo hace para bien. El silencio de Dios es para que en el proceso tu corazón se moldee, se forme, crezca y vayas en aumento, no en decaimiento. Entiendo, gracias a la experiencia que tuve, por qué David rugía como león y gemía. Por un año estuvo clamando a David, rugiendo como león. Él estaba gimiendo y gimió por un año entero, en el que el Señor no le habló ni una sola palabra, ni una sola señal. Vemos otro ejemplo también, el sacerdote Elí. Sus hijos eran perversos, menospreciaban las ofrendas, fornicaban con las mujeres de la iglesia, y Dios se enojó y se airió contra él. Y en sus días, dice la Escritura, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Dice Dios que cuando hay silencio es porque hay pecado en la iglesia, porque hay maldad en el liderazgo. Cuando hay pecado en la familia, Dios hace silencio. ¡Wow! Qué importante es saber esto, saber los puntos de falla de nuestra vida y por qué el Señor guarda silencio. Cuando Dios no habla, escasea la visión, escasea la palabra profética, escasea la revelación. Simplemente no hay, porque Dios está en silencio. El resultado para Elí fue que en la guerra murieron 30,000 jóvenes peleando. Entre ellos estaban sus 2 hijos, Ofni y Fines, quienes murieron en el campo de batalla. Y ese mismo día, y mire qué tremendo esto, ese mismo día, Elí murió de angustia ahí mismo, ese mismo día. De la angustia del corazón de Elí, falleció. ¿Por qué es esto? Porque esto es algo muy tremendo. Cuando no está la voz de Dios, la muerte está alrededor, las tinieblas vienen porque hay vulnerabilidad en el corazón de los hijos de Dios. Cuando no hay voz, hay confusión en la mente de los hijos de Dios. Y las tinieblas y la muerte andan rondando alrededor de ellos. Por ende, este es un punto importante, que la muerte rodea a los creyentes cuando no está la voz de Dios. En los días de Saúl, rey de Israel, que fue ungido y Dios estaba con él, desobedeció al Señor, no atendió su voz, no la atendió y Dios dejó de hablar. Dios dejó de hablar, quitó su espíritu, y cuando el Espíritu Santo es removido hay silencio de Dios. En aquel entonces vino la guerra contra los filisteos, dice la Escritura. Se juntaron los filisteos y vinieron y acamparon en Sunén, y Saúl junto a todo Israel, y acamparon en Gilboa. Y cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Creo que muchos hemos pasado por batallas grandes, por momentos de dolor, de aflicción enormes, por temores, por miedos, turbaciones que no nos dejan ver con claridad, nos quitan el enfoque, nos quitan la visión, nos apartan de la visión. Pero entonces Saúl comienza a clamar, cuando en aquel suceso comenzaron a clamar y consultaron a Saúl, y Saúl consultó a Jehová. El pueblo buscó a Saúl, pero Jehová no le respondió. Una vez más vemos la manifestación del silencio de Dios. Vemos el silencio de Dios, ni aunque sea por sueños, ni aunque sea por visiones, ni aunque sea por señales. Es el silencio de Dios manifestándose en la vida de quienes se apartan. Ni por Urín, el sacerdote, ni en el sermón,
ni por los profetas. En aquella guerra Israel perdió. Los hijos de Saúl murieron y él murió en los montes de Gilboa porque Dios no le habló. Si hay silencio de Dios, hay que hacer algo, hay que actuar. No podemos quedarnos quietos. Si tú me dices Dios no te está hablando, si tú me dices que estás viviendo un tiempo de silencio de Dios en tu vida, se turba tu corazón y no sabes qué hacer en el silencio. Vienes a la reunión, no hay palabra rema para ti, no hay una palabra con la que tú te puedas agarrar y fortalecerte, sientes que todo está vacío, sientes el silencio de Dios. Estás librando una batalla, pero en medio de esa batalla o en medio de ese desierto, hay silencio de Dios en tu vida. Y aunque vayas a la oración y Dios no habla, es porque tenemos que hacer algo como creyentes en esa condición. No podemos quedarnos quietos y esperar que la frustración, la aflicción y los momentos de turbación nos hundan, nos ahoguen y nos aparten del camino. Que haya silencio de Dios no significa que Dios no te esté llevando por un camino, que Dios no te esté procesando. Podrás encontrarte en un desierto y en ese desierto donde crees que no puedes caer más bajo, Dios viene y hace silencio. Aún en ese momento, que no se turbe tu corazón, que no haya aflicción, porque Dios te tiene que hallar, superando el proceso. A esta hora yo oro para que el Señor nos halle dignos de superar el proceso. Haznos fuertes. Y en la situación de silencio de la voz de Dios, haznos como David, como león rugiente, clamando por su presencia, por su voz una vez más, que vuelva a nosotros su voz, porque sin su voz no podemos estar. Hasta que oigamos la voz del Espíritu Santo, su dulce voz, su poderosa voz, no vamos a parar de hacer algo. Vamos a clamar. Vamos a rugir, vamos a gemir, vamos a buscarlo con aún más desesperación. Porque eso es lo que Él quiere. No podemos quedarnos quietos, mis amados. Lo peor que podemos hacer es quedarnos quietos en un estado de aflicción, en un estado depresivo, creyendo en el abandono, en la orfandad, en la soledad. Tú tienes un Padre, y un Padre bueno, que no te va a dejar. Pero Él te ama y quiere que vayas aún más allá de donde estás, de tu posición. Quiere elevarte más, quiere procesarte. Para llevarte más allá, Dios tiene que procesarte. Aunque estés en el desierto más crudo, Él te va a procesar. Cuando estés viviendo el mejor momento de tu vida, Él te va a procesar. Habrá silencio, pero es un proceso divino para encontrarte con Él. Amén. En el libro de Éxodo, capítulo 33, habla de uno de los momentos más difíciles de Israel. Cuando ellos estaban en Egipto, lloraban y gemían. Dios envió profeta a Moisés y vino con palabra de Dios para el pueblo. Y ellos estaban felices. Y vino una batalla con Faraón, y vinieron las plagas, y Dios los sacó libres. Y la nube de Jehová iba delante de ellos, y Dios iba guiándoles y hablaba al pueblo y les entregaba las leyes. Y Moisés subía al monte y oraba a Dios, y Dios le daba la palabra, y bajaba con el rostro resplandeciente y les daba la palabra de Dios. La voz de Dios era frecuente en medio de ellos, a través de Moisés, y aún en medio de ellos, delante de ellos, y la voz de Dios los guiaba. Pero un día Moisés se demoró 40 días orando allá, recibiendo las leyes. Y el pueblo, como ya sabemos, hizo un becerro de oro y comenzó a adorarlo. Y dijo: estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Y Dios se enojó y dijo: este pueblo es duro de cerviz. Ya me di cuenta que es obstinado.
yo no voy a ir con este pueblo, yo no voy a ir. Enviaré a mi ángel, que él los introducirá a la tierra de Canaán, pero yo no voy a ir. Y eso representaba que la nube de Jehová se retiraría del medio de ellos. Y entonces no habría voz, porque quien trae la voz de Dios a tu vida es el Espíritu Santo. Jesús no dijo, yo descenderé del cielo y te hablaré. Él no dijo, yo enviaré un ángel para que te hable. Él dijo, el Espíritu Santo que yo les envío, Él les hablará y les enseñará todas las cosas. Él estará con vosotros para siempre. Amén. Amén. Pero cuando la nube es removida, que representa la gloria de Dios, al Espíritu Santo, no hay voz de Dios. Y si tú no tienes voz de Dios, no sabes para dónde ir, qué hacer, a quién acudir, cómo moverte. Ese es el silencio de Dios. Trae confusión. Así que lo que hizo este pueblo es una ilustración, una enseñanza para nosotros, una ruta en el mapa que está escrita en la Biblia para nosotros, guiándonos en tiempos de silencio de Dios, en tiempos de aflicción donde el Señor guarda silencio en nuestra vida. ¿Qué hizo el pueblo? Todo el pueblo estaba de luto. Ya no atavíos, ya no adornos, no joyas. Yo creo que he dicho en nuestros días, en la actualidad, nada de maquillaje, nada de ropa bonita, nada de tintura en el pelo, nada. Únicamente luto. Eso había en el pueblo, luto. Todo el pueblo, puede haber una nación, en ese entonces eran más de 2 millones de personas, en luto, llorando y clamando, Dios no quiere ir con nosotros. Entonces Dios guarda silencio. El silencio de Dios, no oiremos su voz. Están en un estado de luto. Y ese es el estado en el que entramos cuando no escuchamos la voz de Dios, cuando Dios guarda silencio. Entramos en un estado de luto. Y Moisés entonces hace una tienda. ¿Y qué importante es esto? La manifestación del liderazgo y de la profecía. Y Moisés entonces hace una tienda, pero la hace fuera del campamento, no es el tabernáculo, dentro del campamento, sino que la hace fuera y la llama tabernáculo de Dios, o en algunas traducciones la tienda del encuentro de Dios. Y todo el que quería salir a buscar a Dios, bien pues todo Israel, unos en la mañana, unos en la tarde, unos al mediodía, unos en la noche, al anochecer, medianoche, todos salían al tabernáculo a buscar a Dios, y buscaban a Dios, y buscaban a Dios, y buscaban a Dios. Pero Dios guardaba silencio. Moisés se levanta para ir al tabernáculo. Y cuando él iba al tabernáculo, la gloria de Dios descendía y más de 2 millones de personas se postraban y adoraban a Dios. La gloria sobre Moisés, hablando a Dios cara a cara. Más de 2 millones de personas adorando, postrados, orando. Hasta que el Señor dijo, basta, yo iré contigo y te daré descanso. Dios volvió a hablar. Dios volvió a hablar al pueblo y el pueblo se regocijó. Hubo gozo en el pueblo porque ya no había más silencio. Qué alegría es cuando Dios deja de guardar silencio y vuelve a hablar. Sentimos el abrazo de nuevo. Sentimos el reencuentro con su voz. Nuestro corazón se alegra. Dejamos de estar en estado de luto para pasar a un estado de alegría, de plenitud. Eso trae su voz. Paz, gozo, trae plenitud. La segunda palabra que Dios les dio: haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Algunos se recuerdan de esta palabra profética que proclamábamos a principio de año, hace tiempo. Cosa tremenda será la que yo haré contigo. En este caso, el pueblo de Dios se regocijaba porque Dios había hablado. La voz de Dios había vuelto en medio de ellos. Y ellos clamaban
No hagas silencio, Señor, no estés quieto. Ya había hablado. Una vez que el Señor vuelve a hablar a tu vida, que ya no hay más silencio de Dios en tu vida, tu clamor debe ser: no hagas silencio, Señor, no estés quieto. Amén. Estamos comprendiendo. Muchas veces los mensajes no vienen con tanta complejidad, con tanta profundidad en la palabra, sino que cuando el mensaje es certero, tiene el poder de hablar a vidas y transformarlas. Por eso muchas veces en este mensaje se repite varias veces lo mismo, que es buscar al Señor con mayor desesperación e intensidad, porque hay gente que necesita escuchar esto y gente que está en el silencio de Dios y no sabe qué hacer. Esta palabra es para ellos, y esta palabra es un manual, es una guía. En el momento en el que en tu vida haya silencio de Dios, no hagas conforme al corazón tuyo. No te entristezcas, sino que persevera en el Señor. Él te está procesando, pero para llevarte aún más allá, aún más en niveles de gloria. Solamente no desmayes, sino que persevera. A eso nos llama el Señor, a permanecer en medio del proceso, a permanecer en medio del desierto a pesar de que estamos aplastados, ya no queremos más, estamos a punto de tirar la toalla. Y ahí es cuando el Señor nos toma, cuando estamos en un momento de quebranto, en clamor intermitente, gimiendo y rugiendo como león. Padre, no te apartes de nosotros. No estés quieto, quiero oír tu voz. Cuando entras en desesperación por buscar su voz, en medio del silencio de Dios, Él vuelve a tomarte, Él vuelve a hablarte. Te haya digno de pasar la prueba, el proceso. Tu corazón es formado. Verás los frutos de ese proceso. Y en el arrepentimiento, en la oración, en la búsqueda incansable de Dios, también la adoración, esas cosas hacen que Dios vuelva a hablar. Y vuelvo al Salmo 32, que dice: bienaventurado aquel cuya iniquidad ha sido perdonada, cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre que Jehová no inculpa de pecado. Porque cuando Él perdona, Él ya no inculpa. Él perdona y Él perdona. Así es Jehová. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir como león rugiente todo el día. No crean que era David en la madrugada, que decía que obviamente hay gente que lo hace y que está bien, que Dios bendiga a la gente que lo hace, que es levantarse y orar en la madrugada, pero eso no era el caso de David. David estaba postrado, clamando, gimiendo, estaba clamando. ¿Quién se puede pensar que un rey estaba destrozando sus cuerdas vocales, clamando y gimiendo, y que en todo el palacio se escuchaban sus gemidos de clamor? Todo el día gimiendo y clamando, todo el día rugiendo como un león. Un año entero en esa condición. Si hay algo de lo que podemos estar seguros, mis amados, es que sin la voz de Dios es imposible vivir. Sin la voz de Dios es imposible caminar. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Eso es arrepentimiento. Eso es confesión. Y no encubrí mi iniquidad. No hubo justificación.
Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti, estamos en el Salmo 32, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación tú me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no nos acercan a ti. El 10 dice, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo, todos vosotros los rectos de corazón. Yo creo que ese día en el que Dios volvió a hablar a David, después de un año de agonía para David, Dios habló a David, y yo creo que David saltaba de alegría, lloraba, gritaba de alegría, porque Dios le había vuelto a hablar. Dios había devuelto la voz, había quitado el silencio a David y había vuelto a hablar a su vida. David estaba regocijándose, saltaba de dolor, de alegría, porque Dios había quitado su silencio de él y había vuelto a hablar a David. Cuando alguien se arrepiente, Dios comienza a hablar nuevamente. En Deuteronomio 30 dice que si te vinieron todas estas maldiciones y te arrepintieres y te convirtieres al Señor y obedecieres su voz, entonces Él te hará volver del cautiverio y tendrá de ti misericordia. Te hará volver tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará. Y bueno, y habla Jehová y dice, te pondrá Jehová tu Dios todas esas maldiciones sobre tus enemigos, los que te aborrecen, y tú volverás y oirás la voz de Dios. Oirás la voz de Dios. Quizá alguien aquí está en el destierro, quizá alguien se siente en el desierto, quizá alguien aquí entró en rebeldía o pecó y se apartó de la mano del Señor, de la voz de Dios. Pero yo te digo que si tú vuelves con todo el corazón, te vuelves a Él. Esa es una palabra de arrepentimiento y de búsqueda. Cuando tú vuelves a Él de todo corazón, Dios devolverá la bendición y te hará más bien que a tus padres. Te prosperará y volverás a oír la voz de Dios. Eso fue lo que hizo la generación de Moisés en el desierto. Se vistieron de luto y comenzaron a buscar a Dios. Dice el Señor, y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Él aparta su rostro de nosotros para no venir. Pero cuando comienzas a buscarlo con desesperación, con anhelo, con amor verdadero, vas a oír la voz de Dios. Y aquel que había entrado en el silencio de Dios va a volver a oír la voz de Dios. Así lo declaro para tu vida. No prosperaron, dijo el Señor a través del profeta Jeremías en el capítulo 10, porque no me buscaron. Si lo hubieran buscado, hubieran prosperado. Si hubieran estado en mi secreto, ojo con esto, si hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mi voz a mi pueblo, le dice el profeta en Jeremías 23. Cuando le buscas, oyes a Dios. La búsqueda trae la voz de Dios. Sin búsqueda no hay voz de Dios. Cuando entras en silencio de Dios es porque no estás buscando. Es una señal del Dios para que lo busques. En la quietud no va a venir solo el Señor. Y corremos el riesgo de que quite su voz de nosotros y haya silencio de Dios en nuestras vidas. Oro al Señor para que eso no suceda.
pero es un llamado. Pilas, pilas, mis amados. Es un llamado para que lo busques. Dejes de estar quieto. Dejes de estar en un estado de quietud, de tibieza espiritual, de enfriamiento. Comienza a buscarlo, es el tiempo. Ya se ha hablado de los tiempos finales, del ganar almas. Pero ¿qué pasa con tu relación con Dios? Cuando tú buscas a Dios, oyes su voz. Así Él lo ha dicho y así está escrito en toda la palabra. Tenemos el esquema y el diccionario y el manual en la Biblia para entender que únicamente buscándolo vamos a volver a encontrarnos con su voz. Pero hay muchos que vienen y se paran delante del pastor y dicen: pastor, yo le pedí al Señor que usted me profetizara. Y sí, el pastor dice: bueno, venga a la reunión y en el sermón que voy a dar, tal vez Dios le hable. Seguramente Dios le va a hablar. En las circunstancias que está viviendo, en el desierto que está pasando, Dios te va a hablar. Porque en la búsqueda Dios te va a hablar. Sin búsqueda Dios no te va a hablar e incluso va a haber silencio de Dios. El Señor se asegurará de que tú entiendas su voz cuando tú lo buscas. Cuando te arrepientes, vuelves a escuchar la voz de Dios. Cuando hay silencio, el arrepentimiento trae la voz de Dios de vuelta. Volver a su casa, volver a arrepentirse, confesar, no más culpa. Eso va a traer la vuelta de la voz de Dios a tu vida. Yo no sé cómo tú le buscas al Señor, pero Dios demanda una búsqueda aún mayor a la que estabas haciendo. Dios te demanda una búsqueda tremendamente mayor. Estamos en tiempos donde necesitamos estar pegados a Él y Dios nos libre de estar en silencio con Él en estos tiempos donde nuestra generación está más cerca de su venida. Pero el silencio nos puede matar. El silencio de Dios nos puede matar. Únicamente por apartarnos. Muchas veces por una estupidez. Muchas veces por un capricho. Muchas veces por una inmadurez. Vuelve a casa. Quítate de la culpa. Ya no es tiempo de eso. Es tiempo de buscarlo. Él viene pronto, pero es tiempo de buscarlo. Cuando estuvieras en angustia y te alcanzaran todas estas cosas, dice la palabra, si en los postreros días te volvieras a Jehová tu Dios, oirás su voz. Una vez más la palabra dice, oirás su voz. ¿De qué manera? Volviéndote a Jehová. ¿De qué manera? Arrepintiéndote y volviéndote a Jehová. Si no, todas estas cosas caerán sobre ti, la angustia y la aflicción caerán sobre ti. Por eso vuélvete a Jehová. Búscalo. Encontrarás su voz nuevamente. Un movimiento fuerte donde se trató el movimiento profético fue en los días de la calle Azusa, la historia de la calle Azusa, del avivamiento de Azusa de 1904, porque este tal William Seymour empezó a buscar a Dios por el bautismo del Espíritu, pero lo buscaba todos los días, sin cesar, hasta que el Espíritu Santo vino sobre él y entonces la gente empezó a venir, pero no como en nuestros días a reuniones generales para ser ministrados, enseñados y ya, sino que era buscando a Dios, que es lo que ahora, más de 100 años después, el Señor está demandando de ti y de mí, que lo busques. Él tiene aceite nuevo para ti cada reunión, cada día. Pero cuando haya silencio de Dios en tu vida,
Va a ser complicado captar las palabras del Señor. Podrás ir a muchas iglesias, podrás ir a muchos lugares donde van a predicar tantas cosas. Pero cuando hay silencio de Dios, nada se te revela. Y de esta manera comenzó este movimiento profético en Azusa, buscando a Dios. El don de la profecía se desató porque había la búsqueda de Dios. Porque ellos buscaron a Dios y en medio de ellos se desató el espíritu, el don de la profecía. Algo similar pasó en Gales con un hombre que comenzó a buscar a Dios por 3 meses. Y Dios lo visitó. Y en ese avivamiento toda la nación comenzó a buscar a Dios. Ni siquiera toda la congregación, sino la congregación de todas las congregaciones de la nación. Y hubo más salvación que en toda su historia. Porque buscaron a Dios y lo hallaron. Repite conmigo estas palabras que dice: buscaron a Dios, hallaron a Dios y Dios les habló. Quiero que repites esto conmigo. Buscaron a Dios, hallaron a Dios y Dios les habló. Si nos movemos un poco a lo que es la adoración, podemos ver que por el pecado terminaron en Babilonia los israelitas, los judíos. 70 años después, Dios los regresa arruinados, quebrados, pero regresando a su tierra arrepentidos. Y comienza a poner los cimientos y ponen al coro a adorar con los cantores. Y mientras ellos adoraban y ellos cantaban, la gloria cayó. Y esta gente gritaba y lloraba. Y no se sabía qué era más duro, si el lloro o el grito. O el lloro del quebranto o los gritos de alegría. No se sabía qué era más fuerte, cuál era el énfasis de ese momento. Porque Dios los estaba visitando y es ahí cuando el profeta Ageo dice: yo estoy con vosotros. Si quieres la voz de Dios, tienes que adorar. Vas a tener que adorar. Si quieres la voz de Dios, vas a tener que orar. Vas a tener que buscarle, vas a tener que volverte a Él. Si estás sintiendo que la presencia de Dios se va, si estás sintiendo que el fuego se está apagando, estás diciéndote que el Dios está apagando algo en ti, que ya no oyes la voz de Dios, que ya no eres el mismo. Hay un camino y fue lo que leímos hoy día del profeta Isaías. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Volvemos al principio, volvemos a lo que te dije que estuviéramos meditando. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle entre tanto que esté cercano. Deje el impío su camino y vuélvase a Jehová con todo su corazón. Y Dios le promete que, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos como vuestros caminos. Tan altos como son el cielo de la tierra, son mis caminos de vuestros caminos. Tan diferente es nuestro Señor a nosotros, tan alto, pero no lejano, porque Él es un Padre y Él está ahí. Pero en esto tenemos que ver que hay dolor en el silencio de Dios. Tenemos que aprender a discernir, porque hay un tiempo en el que tenemos que buscarlo. Tenemos que aprender a buscarlo en el tiempo en el que debe ser hallado. Quiero que levantes tus manos ahí y si te puedes poner en pie y comencemos a clamar. Comienza a levantar tu clamor a Dios. Quizás tengas que sacar una voz de león, comenzar a gemir, tal como lo hizo David. Pero yo te digo, hazlo en el nombre de Jesús, hazlo para que Dios te hable. No importa si hay alguien al lado tuyo. Esa persona puede estar en una misma condición que tú, o en una condición peor, o tal vez, pero aún así, derrámate delante de Él. Derrámate delante de Él, es el momento de buscarlo. El Señor hoy hace un llamado a buscarlo. Él debe ser hallado, es el momento de buscarlo. Levanta tus manos ahí, comienza a clamar, comienza a actuar, comienza a accionar. No esperes que alguien vaya y ponga una mano sobre ti o te empiece a orar por ti o a profetizar sobre ti. Házmelo práctico. Comienza a accionar, comienza a buscarlo.
Comienza a activar tu corazón, comienza a desesperarte por Él. Quizás el paso sí sea el pastor, quizás el paso sí sea la misma tarima donde se predica, quizás sea la pantalla donde estás viendo una predicación. No importa. Es que tú comiences a clamar. Tiene que empezar en ti ese clamor. Comienza a gemir, comienza a rugir como león. Hay gente que tal vez todavía no ha vivido el silencio del Señor y hay gente que tal vez está en el silencio del Señor. Solamente comienza a clamar, entrégate a Él, comienza a gemir. Tienes una voz de león dentro de ti, comienza a rugir. Comienza a hacerte necesitado de Él. Señor, necesito este milagro, necesito oír tu voz. Pues clama, pues ruge, pues gime por su presencia, por su voz. Mira que hasta un año se tomó David para que Dios le volviera a hablar, pero en ese año David no se quedó quieto, en ese año David no se quedó callado, en ese año David accionó, en ese año David puso en acción su voz de león, empezó a clamar, empezó a rugir, empezó a accionar en la voz, empezó a hacerse necesitado de su presencia, de su voz. Y a causa de ver la desesperación de David, Dios volvió su voz a él. Y ese fue el mayor gozo, así como el mayor dolor de David fue que Dios quitara su voz de él, también fue su mayor gozo que a través de su clamor Dios volviera a poner su voz sobre él. Dios te está llamando hoy día a volver tu corazón a Él. Si tal vez te sentías apartado, tal vez sentías que no habías te habías sentido quebrantado. Mira, cuando yo tuve mi experiencia de silencio de Dios, fue en un momento donde yo no podía quebrantarme. Yo buscaba y no podía quebrantarme. Pero por un hecho tan insignificante como fue un resfriado que me impidió ir a un viaje ministerial, a través de eso el Señor me apartó, me llevó a un lugar, me llevó al secreto. Y ahí me quebrantó. Ahí vi su gloria, ahí vi su voz, escuché su voz. Después de un silencio agobiante, después de sentirme seco, frío, era que Él me quería solo para Él. Me quería un momento en el secreto, me quería un momento solo con Él. Y ahí encontré la alegría, el gozo de mi corazón. Su dulce voz. Aleluya. Su voz es lo que trajo plenitud a mi vida. Así como mis cercanos también tuvieron un momento de silencio de Dios. Me preguntaban, ¿qué puedo hacer? Yo les decía, busca más a Dios. Que tu fe no decaiga, que tu corazón no se turbe. No te confundas, sino que búscalo más. Usa esta oportunidad, usa el proceso para llenarte de quebranto, para quebrantar tu corazón, quebrar y romper y sacar lo que hace que tu corazón se desvíe de la visión, del camino del Señor. Muchas veces el Señor aparta su voz, nos hace entrar en un silencio, nos hace caminar por nuestros propios medios para ver en qué estamos mal, para hacernos darnos cuenta nosotros mismos en qué estamos fallando y qué debemos cambiar. Y ahí entra el quebranto, ahí entra el dolor, la angustia, la aflicción. Y cuando estamos a punto de decaer, cuando estamos a punto de morir, el Padre dice, hey, bastaba solo con buscarme más. Bastaba solo con un poco más de búsqueda para que yo volviera a poner mi voz sobre ti. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen.
Jesús dijo que el Espíritu Santo nos hablaría, que el Espíritu Santo nos enseñaría, que el Espíritu Santo nos guiaría. A esta hora, Padre, te pedimos perdón si te hemos ofendido, si hemos entristecido tu corazón y a causa de eso tu voz se ha apartado de nosotros. Porque te he contristado, perdóname, Señor. Perdóname porque aún con mis pensamientos he pecado. Hazme oír la voz tuya, hazme oír tu voz una vez más. Hazme oír tu voz, tu dulce voz, aquella que corrompe mi corazón, aquella que, más allá de todos los miedos, la angustia, me saca del polvo, me saca de la profundidad del abismo, me levanta y me hace caminar una vez más. No hagas silencio, quédate conmigo, no te quedes quieto. Señor, prometemos ser una generación que te busca aún más. Háblanos, Señor. Abre nuestro corazón, Padre, para oír tu voz sensiblemente. Que no tengamos que llegar a un punto de quiebre para que podamos oír tu voz. Haznos sensibles. Queremos ser sensibles a tu voz, Abba. Vamos, quiero que todos estén orando ahí. Quiero que nadie esté mirando a su hermano. Quiero que todos estén con los ojos cerrados y que todos entren en una actitud de clamor. Tú tienes una voz de león. Tú tienes un rugido. Debes accionarlo. El Señor hoy te llama. Esta prédica no fue solamente un recordatorio, no fue solamente un manual para futuro, es un llamado. Número 1, vuelve a reencontrarte con el Señor. Número 2, deja de cargar la culpa. Tú solo cargas la culpa. Es cuestión de volver a Jehová, pedir perdón, arrepentirte de todo corazón y Él quitará tu culpa. ¿Por qué tú sigues con culpa si Él ya te la quitó? Si Él no ve culpa en ti, Él no te culpa. Si Él te perdona, ¿por qué tú sí? Deja eso. Hoy se hace este llamado. Vuelve a encontrarte con tu amado. Vuelve a buscarlo. Búscalo más. Vuélvete a Él. Háblanos, Señor. Déjanos verte. Amado pueblo, alégrate, porque sus pensamientos son más altos. Él piensa más allá que tú. Sus pensamientos son de bien para ti y aún más altos que los tuyos. Tú tenías un plan, tú tenías una meta. Déjame decirte que también era del Señor, pero el Señor la puso en ti. Tenías un pensamiento, tenías una idea. Es del Señor. Si es tu idea, es del Señor. Si estás alineado a Él, no tendrás problema. Si estás escuchando su voz, no tendrás problema. Te dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas, cosas que han estado ocultas a tus ojos. El Señor dice, yo las destaparé. Aquellos pozos que tú no has podido ver, dice el Señor, yo te los mostraré. Aquellas cosas en las que has pedido al Señor imposibles para ti. El Señor dice, caminarás en el Espíritu, caminarás en mi Espíritu. Y las cosas que eran imposibles, comenzarás a verlas posibles, porque en mi voz no hay nada imposible. Es el tiempo de conquistar aquella grande montaña. Es el tiempo. El Señor dice, has pasado mucho tiempo sin dar fruto. Has estado mucho tiempo ahí quieto. Despierta. Es el momento de volver. Es el llamado a arrepentirte
y a buscar su voz. No sé tú, pero yo no quiero el silencio de Dios. Yo quiero escucharlo. Quiero hacerme sensible a su dulce y poderosa voz. No salgas de ahí, sigue clamando. Encuentra lo que falla en tu corazón. Quítalo. Para llenar ese vacío, llénalo con la voz del Señor. Su presencia es quien llena todas las cosas. Su voz es quien atrae y nos hace atravesar todas las cosas imposibles para nuestros ojos. Ahí está su presencia, ahí está su espíritu, ahí está su voz. ¿Quieres oír su voz? Ya sabes qué hacer. Ya se ha dicho qué hacer. Es tu decisión. ¿Qué harás? Amén. Ha sido un tiempo de edificación, ha sido un tiempo donde el Señor nos ha revelado y nos ha acercado un poco más a lo que es ser hijos, a lo que es ser amantes de su presencia. Quiero que ahí abraces fuerte su presencia, abraces fuerte. Aprecia y quédate con los momentos que el Señor te habló, pero no te quedes solamente pegado ahí. Clama y pide por más de su voz. Abraza su presencia. Hazte sensible a Él. Que este tiempo concluya, pero que esta palabra no cese en tu corazón. Como decíamos, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadlo entre tanto que está cercano. Él está ahí, Él está cerca. ¿Por qué no lo llamas? Yo no quiero esperar a que Él se aparte de mí para tener que llamarlo, para tener que gemir y llorar por Él. Si lo voy a buscar, voy a llorar por su presencia si es necesario. No me voy a rendir hasta ver su voz de nuevo en mi vida. Pero Él está ahí. ¿Por qué esperar si Él está ahí? Búscalo. Busca a Jehová mientras Él pueda ser hallado. No tapes nuestros ojos, Padre. Queremos verte, queremos hallarte. Cuando tú dices que te hallemos, en cuanto se pueda. Llamadle tanto que está cercano. Aprovecha las oportunidades. Aprovecha sus visitaciones, su presencia. Aprovecha estos momentos. No es un culto más. Son momentos, incluso momentos cuando estás en tu habitación, tal vez en la mañana, en la noche, en tu tiempo de devocional, en tu tiempo de oración, de lectura bíblica, en tu tiempo de adoración personal. Y así también en la iglesia. Son momentos donde Él te llama, donde Él dice: estoy cerca, búscame, porque me vas a hallar. Amén. Les amo con todo mi corazón. Les bendigo grandemente. Para mí es una alegría poder compartir una palabra con ustedes. Y sé que el Señor hará grandes cosas en estos tiempos, pero debemos estar alineados a su voz. Y el primer paso es pedirle que su voz no se aparte de nosotros. Somos nosotros, la iglesia debe accionar en estos tiempos. Y nosotros somos la iglesia. Nosotros debemos estar alineados a la voz de Dios. Somos a quien la gente va a correr. Y para eso debemos tener la voz de Dios. No estar secos, no estar fríos, no estar tibios, no estar en el silencio de Dios. Amén. Sean muy bendecidos
sean prosperados, que su semana vaya en éxito, en bendición, que en cada cosa que busquen al Señor lo hallen, que vayan de su mano. Y clamo a Dios para que esta palabra se quede grabada en sus corazones. El silencio de Dios. La voz de Dios es algo muy importante. Puede ser glorioso, pero su ausencia puede ser crítica. Así que te invito, ya sabes qué hacer, tú tomas la decisión de qué seguir, de qué hacer, qué paso dar. Este fue un llamado. Tú decides si lo tomas o lo dejas. Amén. Gracias por tu presencia, amado Padre. Gracias por tu palabra, tu preciosa palabra. Ahora vamos a pasar al tiempo de ofrendas. Les pido que preparen sus ofrendas. Ahí vamos a pasar el tiempo de ofrendar, de diezmar, de dar de lo que tenemos al Señor, con un corazón agradecido, con un corazón de dar. Seamos hijos de corazón dador, de corazón bondadoso. Amén. Les amo, les bendigo y nos vemos en cuanto Dios lo permita de nuevo. Nos veremos con una nueva palabra para edificar el corazón y para encontrarnos con Él una vez más. Shalom, shalom.